Buenas tardes. Gracias por la continuación de la jornada que vamos a una hora un poco rara, un poco temprano, pero os aseguro que prometen. Vamos a empezar por Josefa García Lorente, es abogada, es compañera. Josefa se dedica al ejercicio libre de la profesión como abogada desde el año 1982. Es colegiada tanto en el Colegio de Madrid como en el Colegio de Albacete. Coordina los servicios de orientación jurídica suscritos entre la Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Creo que esto nos va a interesar por lo menos a todos los abogados que estamos aquí, porque estamos queriendo también esto implantarlo. Es colaboradora del Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Imparte cursos en materia laboral y mercantil. Participa como ponente en el seminario sobre malos tratos a las mujeres impartido en la Academia Regional de Estudios de Seguridad, ARES, en colaboración con la Dirección General de la Mujer de la Consejería de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y también tiene participación como ponente en el Seminario sobre la Mujer y Violencia, impartido por TEMIS, en colaboración con la Dirección General de la Mujer de la Consejería de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, todo ello en el año 2003-2004. Además, es miembro del Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el acceso a la carrera judicial, colabora con el programa de formación de jueces en la Escuela Judicial, es representante del Consejo General de la Abogacía Española en el Foro de Justicia y Discapacidad desde febrero del 2004. Está designada por el Consejo General de la Abogacía Española como representante en el convenio suscrito con la Fundación ONCE y CERMI. Es experto para la ejecución del programa de apoyo para la reforma y modernización del Estado de la República Dominicana, financiado por el Gobierno de la República Dominicana y la Comisión Europea, y es profesor tutor de la UNED en cursos académicos del año 2009 y 2010 en Derecho Penal. Además, ha elaborado diferentes exámenes e informes en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en la representación del informe de la Ley Orgánica 38/88 de 28 de diciembre de demarcación y planta judicial. Además, también ha colaborado con el Consejo General de la Abogacía Española para la emisión del dictamen ante el anteproyecto del texto articulado de la Real Decreto 421/90 de 27 de abril. Y también ha colaborado con el Consejo para la emisión del informe relativo al proyecto de ley para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ello en su libro cuarto, títulos segundo y tercero, así como en la regulación de juicio de faltas para adecuar la legislación procesal penal al denominado juicio rápido. Y tengo que decir que también ha publicado, y entre ellos podemos mencionar los formularios de seguridad social, editada por Comares en el año 99, la reforma laboral Real Decreto 5/2001, antecedentes y limitaciones, la reforma pendiente, editada por Iuris, también Guía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, volumen 1, Área Jurídica 9, Discapacidad y Derecho Laboral, Actividad Laboral y Discapacidad Sobrevenida. También ha escrito sobre personas mayores vulnerables, maltrato y abuso, trato denigrante a mayores, sujeciones farmacológicas y físicas. Y también ha editado guías de las buenas prácticas sobre el acceso y tutela de los derechos de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia a la luz de la Convención de la ONU y las reglas de Brasilia. Capítulo 3, Defensa Jurídica del Servicio de las Personas con Discapacidad y su familia. Y por último también tiene un estudio sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, derecho a la defensa, en el 2012. Yo sin más, tengo un currículo bastante extenso y maravilloso. Le voy a dar la palabra a Pepa, como gusta que le llamen, ¿no? Sí, sirve perfectamente como Pepa. ¿Utilizo el micrófono? Sí. Perdona. Vale, no te preocupes. No te preocupes, es Mariño. Concepción. Perdona. Sí, Concha. Bueno, en primer lugar, pedirle disculpas por el retraso con el que hemos llegado a esta reunión entre, creo que buenos amigos, en la tarde de hoy. Lo lamento. No voy a decir que es que me he despistado, no. Simplemente hemos salido tarde y hemos vuelto tarde. Entonces, agradezco de verdad la gentileza que tienen ustedes de estar aquí esperando y les vuelvo a pedir disculpas. Me parece una grosería y una impertinencia llegar tarde cuando hay un público tan espectacular en el sentido de el cariño que tienen al tema y la atención que están prestando, y que esta humilde servidora, que además es invitada en este colegio, haya llegado tarde. Entonces, si pueden ustedes, discúlpenme, por favor, que me da mucha vergüenza. En segundo lugar, quiero agradecer al Colegio de Abogados de Córdoba y a la Fundación Equitas, que creo que son los que organizan estas jornadas,
la gentileza que han tenido en invitarme. Currículum se ponen muchas cosas en el papel y luego uno es lo que es, no lo que ponen los papeles. Espero simplemente, bueno, pues que ustedes pasen un rato por lo menos interesante o entretenido conmigo esta tarde, y yo seguramente que voy a aprender mucho de ustedes. Agradezco, ya digo, la gentileza del colegio, y a mí en principio me han encargado que les hable de, diríamos, el empleo de las personas con discapacidad y la proyección que tenemos en este momento en este país. A mí, yo no soy amiga de grandes de exposiciones y de clases magistrales. Ni soy amiga, ni sé. Yo soy un abogado de andar por casa, de estar todos los días en los juzgados, de ponerme la toga para las cuestiones que normalmente nos encontramos los profesionales que estamos ejerciendo. Y entonces me gustaría que el rato que esté con ustedes sea un rato más participativo. Es decir, que realmente no esperemos al final, si surge alguna duda a mitad del tiempo, del poco tiempo que me he dejado yo a mí misma. Así ustedes tendrán más suerte, no tendrán que aguantarme. Entonces, sinceramente, que entiendo que entre el grupo de personas que estamos aquí hoy interesadas por la materia, a lo mejor es más vivo que si surge el comentario o la duda en un momento determinado de la exposición o del coloquio, pues que lo hagan ustedes patente y que pregunten, que me parece que a lo mejor puede ser más rico y menos aburrido que el que yo esté media hora hablándoles a ustedes. Una vez hecho ese prolegómeno, pues simplemente indicarles que desde la perspectiva del ámbito del acceso al empleo de las personas con discapacidad y la subsiguiente situación o paralela situación de las personas que se encuentran con un procedimiento de incapacidad o de incapacitación dentro del ámbito laboral. Me voy a limitar simplemente al ámbito laboral. Cuando hable de incapacidades voy a intentar centrarme en lo que es el concepto de incapacidad o de discapacidad como minusvalía y no tocar en ningún caso lo que pueden ser las incapacidades civiles. Eso creo que tienen ustedes otra comunicación, y líbreme Dios de entrar en un tema que ni domino ni se le va a exponer con mucha más precisión otro profesional. Entonces, limitándome al ámbito del derecho laboral, en este país tenemos una normativa que es bastante amplia y entendemos que con carácter general bastante protectora, dicho sea en términos del eje ferenda, no del eje data, no del eje ferenda, que a lo mejor luego la aplicación no es tan práctica o tan protectora como pueda ser la normativa en sí misma considerada. Pero la normativa existe y puede ser bueno que la conozcamos. Miren, nos encontramos con que cuando hablamos de la discapacidad y analizamos la situación, muchas veces decidimos que el mundo de la discapacidad no es tanto el problema de integración que pueda tener una persona con una diferencia respecto al resto de los ciudadanos, sino la incapacidad que tiene el entorno social para permitir que esa persona con una limitación pueda integrarse en el organigrama social en idénticas condiciones que el resto de los ciudadanos. Y eso es lo que entendemos, o por lo menos teóricamente así es, que intenta salvar la norma jurídica. Y desde esa perspectiva, la Constitución sabemos todos de dónde arranca. Tenemos un artículo 49 que está ya garantizando, bien que no está dentro de los derechos fundamentales, pero bueno, si eso lo vinculamos con el artículo 24, y perdone si alguna vez estoy hablando en términos demasiado jurídicos, creo que entre ustedes hay gente que no están vinculados con el mundo jurídico, que son más de asociaciones o de otra materia. Insisto, si alguna cosa de las que digo no la entienden o es demasiado jurídica, entre comillas, párenme, por favor, porque si no conseguimos llegar a una comunicación real entre ustedes y yo, pues, además de esperarme, estamos haciendo el tonto. Vamos a ser así de claros. Entonces, ese planteamiento constitucional de la protección de la discapacidad, que en principio no tiene la condición de derecho fundamental, decimos desde la perspectiva del derecho que ha podido alcanzar ese rango de derecho fundamental, no solamente a través de la protección especial constitucional del artículo 24 y del artículo 14 de la igualdad de todos ante la ley, sino también a través de algo que ustedes han oído ya a lo largo de la mañana, me imagino, y que van a seguir oyendo, que es la Convención de la ONU de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Esa es una norma que se plantea el reconocimiento o la plasmación de una serie de derechos fundamentales de las personas con discapacidad y que tiene, diríamos, la proyección de que es una norma de carácter internacional, es decir, que esos derechos que está reivindicando esa norma dentro de la configuración social del Estado español valen también para cualquier otro Estado, hasta los del tercer mundo, y eso es lo que tiene de fundamental, es unificar esos derechos para todos los ciudadanos que tengan un problema de discapacidad. Y digo que eso es lo que tiene de valor añadido,
porque realmente diríamos que la mayoría de los derechos que está reconociendo esa norma, esa convención que se firmó en Nueva York en el 2006 y que entró en vigor en España en mayo del 2008, en este país diríamos que el 100% prácticamente de la norma, como norma, ya estaba antes de que la convención llegara a formar parte del ordenamiento jurídico español. ¿Qué tiene de valor añadido la convención respecto a lo que teníamos dentro de este ordenamiento jurídico español? Y, insisto, dentro del ámbito estrictamente laboral o de acceso al empleo de personas con discapacidad, pues que como norma de aplicación directa por el juego del derecho de las normas y los tratados internacionales, ya sí se puede invocar el derecho de las personas con discapacidad y la discriminación que sufran las personas con discapacidad en un procedimiento como derecho fundamental, porque esa convención sí lo reconoce como derecho fundamental y como tal ya forma parte del ordenamiento interno. Pero ya les he dicho que yo no soy una tratadista de derecho, soy un abogado de a pie y no me voy a entretener mucho en grandes explicaciones en materia de qué es la convención y qué derechos protege. Sí les quiero señalar simplemente que cuando la convención llega a establecerse en España, España ya tiene un elenco de normas en materia laboral, garantistas y de protección de los derechos de las personas con discapacidad y de acceso al empleo de las personas con discapacidad, que arranca de mucho antes, arranca de todo el ordenamiento europeo, las directivas europeas, que también son derecho aplicable directamente en España. Desde el 2002 aparecen 3 directivas que son especialmente significativas en el ámbito de la discapacidad. Disculpen. De las 2 más fundamentales es una directiva que se centra en el acceso, en la igualdad de todos ante la ley, que es del 2002, y la fundamental en el empleo es la directiva 78 del 2000, que lo que está previendo es el principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación sin que pueda haber discriminación por motivos de religión, convicciones, discapacidad, edad o de orientación sexual. Esa es la directiva fundamental que en materia de discriminación por razón de discapacidad se establece dentro de la Unión Europea. Y esa directiva de cumplimiento obligatorio en España, había otras más que hablaban de la igualdad de todos ante la ley en función de género, pero precisamente es la directiva de discapacidad la primera que se hace una transposición directa al ordenamiento español en periodos muy recientes, con una ley que ustedes ya han oído hablar a lo largo de hoy un par de veces, cuanto menos, que es la Ley 51/2003 de accesibilidad universal, no discriminación y etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entretenernos en el nombre de la ley porque nos perdemos el contenido. Esa ley de 2003 se vincula directamente con otra ley también de 2003, que es la 62 de 2003, que es la famosa ley de acompañamiento de los presupuestos o la de medidas fiscales, administrativas y de orden social. ¿Y por qué vinculamos esas 2 leyes? Por una parte, porque las 2 lo que hacen es traspolar esa directiva comunitaria de igualdad en el empleo, de igualdad de todos ante la ley y de no discriminación en materia de empleo por razón de la discapacidad, transponen esa directiva al ordenamiento interno español y además establecen una serie de garantías o de derechos que son los que van a dar lugar a un desarrollo, diríamos, más amplio del acceso al empleo de las personas con discapacidad, pero no es el acceso único, porque ya antes teníamos otra norma que también estaba previendo las posibilidades o la no discriminación en materia de empleo, aunque fuera desde una perspectiva muy tangencial, que es la LISMI, la que todos ustedes han oído hablar, que es la ley del 81, la primera ley que en este país se hace como específica de protección de las personas con discapacidad. Todo ese elenco de normas lo que viene a establecer, y sobre todo la ley de acompañamiento, la que llamamos de medidas fiscales, administrativas y de orden social, esa ley establece unos principios que sí que son especialmente significativos en el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Y son especialmente significativos porque hace 2 cosas. Una, establece unas normas garantistas específicas en materia de empleo de las personas con discapacidad. Y en segundo lugar, porque modifica normas de derecho laboral que ya existían para adaptarlas a la directiva e intentar situar, cuanto menos en pie de igualdad, a las personas con discapacidad sin que exista discriminación precisamente por esa discapacidad. Y las 2 características que tiene, la más significativa es que la
adecuación de normas específicas se centran sobre todo en aquello que llamamos la defensa de las personas con discapacidad dentro del procedimiento, y las centra sobre todo en un tema que es especialmente significativo, y es la apreciación por parte de los tribunales del principio de discriminación por razón de la discapacidad siempre que haya una actuación que esté vinculada con una persona con discapacidad y que se entienda que pueda tener ese principio discriminatorio, salvo que la parte que ha provocado esa situación pruebe de forma fehaciente que no ha tenido ni una actuación ni un comportamiento vinculado o discriminatorio por materia de discapacidad. Esas normas tienen unos principios fundamentales, que es que empiezan ya a discernir o a determinar qué se entiende por discriminación directa, qué se entiende por discriminación indirecta y por acoso. Estamos hablando siempre en materia de personas con discapacidad. Están definidos en la Ley 51, en la de accesibilidad universal y no discriminación, y luego tiene su correlativo en la de medidas fiscales y administrativas. Y la 51 dice que hay una discriminación directa cuando un acto o una actuación es discriminatoria por sí misma considerada respecto a una persona por el hecho de tener discapacidad. Y hace una definición mucho más interesante de lo que considera discriminación indirecta. Es que considera que existe discriminación indirecta cuando un acto, una ley, una norma, una actuación, una vía de hecho que aparentemente parece neutra, sitúa a una persona en una posición digamos, de no igualdad con el resto de los ciudadanos. Y aunque esa apariencia neutra, deja de ser neutra cuando el origen o la base de esa norma no se justifica suficientemente, que no se ha dictado o que no se lleva a la práctica por razón de la discapacidad, sino que realmente es neutra en sí misma considera. Es decir, hace mucho hincapié esa ley en algo que, sobre todo desde la perspectiva de los profesionales, parece que es fundamental, y es descubrir, cuando estamos en un procedimiento o en una situación de vulneración de derechos fundamentales, si estamos en una discriminación indirecta, porque a lo mejor esa situación o esa actuación que parece neutra no es tan neutra, y realmente está impulsando o escondiendo una situación de discapacidad. Todo eso, que ya lo teníamos en el ordenamiento y que simplemente se lo he querido señalar porque entiendo que la Convención sí que aporta cosas nuevas, pero no es el primer pilar de nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos en materia de empleo, tiene ahora su refuerzo en la propia Convención. A fuerza de ser pesadas, y me imagino que de los que desde esta mesa todos le vamos a contar lo mismo, en esa norma de derecho internacional hay 3 artículos de carácter general que son fundamentales, que me imagino que ya se nos han señalado todos, que es el artículo 5 en cuanto a la no discriminación, el 12, que es el de la igualdad de todas las personas ante la ley, y el 13, que es el derecho de defensa. Pero hay un artículo 27 que está exclusivamente dedicado a materia de empleo y de accesibilidad al empleo. Y ese precepto lo que hace es obligar a los Estados miembros a que establezcan políticas de actuación y normas que impidan la discriminación del acceso al empleo de las personas con discapacidad. Y luego se desarrolla en una serie de principios que considera fundamentales en cuanto a que los Estados miembros tengan una política activa en defensa del acceso al empleo de las personas con discapacidad. Dice más o menos, porque yo os leo directamente el párrafo, si no, hago mi interpretación del contenido, que los Estados miembros potenciarán o harán todos los elementos o todas las actuaciones necesarias para que la persona con discapacidad tenga vida independiente. Es decir, pueda, a través del empleo, tener una vida autónoma e independiente. Y luego se desgana en una serie de prescripciones como prohibir, asegurar, permitir, alentar, es decir, todo relacionado con el acceso o la permanencia de las personas con discapacidad. Y llega a un paso más, no solamente habla de las personas que tengan una discapacidad ab initio,
sino que también se refiere que los Estados parte harán una política de integración de aquellas personas con discapacidad que hayan adquirido la discapacidad desde el propio puesto de trabajo. Pero eso ya lo teníamos en este país, lo que pasa es que no lo aplicamos. Eso ya tenemos todo un procedimiento, toda una gama de normas dentro de la Ley General de Seguridad Social, en la que cuando nos desarrolla las incapacidades permanentes desde el ámbito laboral, establece la readaptación de puestos de trabajo. Pero el problema es que esta mañana algún compañero lo decía, que a lo mejor lo que había que hacer era incumplir las normas, no, lo que hay que hacer es obligar a que se cumplan. Y sobre todo en el ámbito laboral y en materia de discapacidad, lo que hay que hacer es reivindicar sistemáticamente que se cumplan, y que se cumplan en su integridad. Bien, una vez que hemos hecho esta pequeña introducción de la materia, miro el reloj porque no sé cómo andamos de tiempo. Sí que me quiero centrar un poco más en darle lo que yo considero las grandes líneas de actuación o el esquema, diríamos, legal que tenemos en cuanto al acceso al empleo de las personas con discapacidad. Y aquí nos encontramos con dos situaciones diferentes. Lo que es el acceso al empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, es decir, en igualdad, en un mercado ordinario de trabajo con las mismas condiciones, en un trabajo normal, en una empresa normal, sin ningún establecimiento, ni ninguna vinculación con las normas o con la necesidad de la persona con discapacidad, sino es decir, acceso al empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario. Y lo que pueden ser políticas de incentivación de acceso al empleo de personas con discapacidad que no están en el mercado ordinario, sino en lo que llamamos normas de acceso al empleo especialmente protegidas. Y desde esa perspectiva nos encontramos que en el acceso al empleo del mercado ordinario puede haber diferentes formas de acceso al empleo en el mercado ordinario. Una es la integración dentro de una empresa normal, con un contrato normal, que podrá ser temporal, podrá ser permanente, o dependerá de cuáles sean las necesidades de la empresa y las posibilidades del trabajador, pero como otra persona normal, y que necesite o no necesite adaptación del puesto de trabajo en función de cuál sea la discapacidad de cada persona. Ese puede ser el paso, diríamos, más fácil y más directo del acceso al empleo de personas con discapacidad. Pero ese no es el único. Hay otras muchas formas de acceder al empleo de personas con discapacidad y a un empleo también dentro del mercado ordinario. Nos encontramos también dentro de ese acceso al empleo ordinario que desde la perspectiva del ordenamiento jurídico está lo que es simplemente los incentivos a la contratación o lo que son las ayudas para que esa contratación se produzca. Entonces, en el acceso al empleo ordinario tenemos medidas encaminadas a facilitar ese acceso al empleo de personas con discapacidad que pueden estar orientadas tanto a apoyos a la empresa o bien por subvenciones directas o por reducción de costes sociales del mantenimiento de ese puesto de trabajo, o otra de las formas en las que se potencia el acceso al empleo del colectivo es en relación con lo que llamamos la cuota de reserva. Cuando hablamos de cuota de reserva nos estamos refiriendo a una situación, y me van a permitir que no cite leyes ni normas, porque me parece que si no vamos a hacer un poco más aburrido el tema. Si alguien luego necesita una referencia de una norma en concreto, pues si les parece, cuando al final o cuando quieran, hablamos del tema. Miren, cuando estamos hablando de la cuota de reserva, nos estamos refiriendo a una obligación legal de las empresas de más de 50 trabajadores. Tienen por ley, o sea, es decir, están obligadas legalmente a hacer una reserva de un 2% de las plantillas, de su plantilla de trabajo normal, para personas con discapacidad. Ese 2% que existe en las empresas, digamos, empresas privadas, es decir, en el mercado ordinario de trabajo, cuando lo traspolamos al ámbito de la administración pública, ya no lo dejamos en el 2%, incrementamos a un 5%. Ese incremento es relativamente reciente, les estoy hablando de una modificación de finales de 2010, finales o mediados de 2010, porque hasta entonces también tenían la misma cuota de reserva. ¿Esto quiere decir que todas las empresas con más de 50 trabajadores por obligación tengan esa cuota de reserva? Pues no, miren ustedes, lo lamento decir, pero quien hizo la ley hizo la trampa. Y entonces, como no se acaba no acabamos diríamos, de somatizar o de asumir
la incorporación al empleo de las personas con discapacidad, lo que hacemos es poner la obligación, pero poner también una norma que exima de la obligación. Y entonces tenemos el contrasentido de que la obligación existe, pero podemos eludirla perfectamente a través de varias figuras jurídicas. Una es contratar los suministros de la empresa con un centro de trabajo o con un centro especial de empleo, o con una empresa que sea una fundación o asociación sin ánimo de lucro que se dedique a fomentar actividades de personas con discapacidad. Es decir, la obligación legal de colocación o de reserva de colocación existe, pero también existe la posibilidad de eludirla a través de otras figuras intermedias. Eso es lo que, desde la perspectiva o desde diríamos, desde la actuación de la sociedad civil, tenemos que empezar a reivindicar. Que si existe la cuota de reserva, no utilicemos la salida de la cuota de reserva, sino vamos a apostar porque la cuota de reserva se aplique, se mantenga y se demuestre que una persona con discapacidad, tanto en un centro normal de trabajo como en cualquier otra de las figuras de colocación de personas con discapacidad, no es que puede ser, es más rentable económicamente hablando, pero tan claro como crematísticamente hablando, que una persona de lo que consideramos normal, entre comillas. Porque yo muchas veces lo digo, miren ustedes, señores, perdonen, yo soy persona con discapacidad y se me ve, pero a lo mejor algunos de ustedes también todos tenemos algo de discapacidad y no se les ve. Simplemente todos tenemos alguna limitación en la vida. Y es cuestión, o en el ámbito de físico o psíquico. Y a lo mejor la solución no es hacer un apartado de un 2% para las personas con discapacidad, sino encontrar el lugar o el puesto de trabajo en el que puedan desarrollar y hacer su crecimiento y su vida ordinaria en el mismo nivel que lo hace todo el mundo, pero adaptando ese puesto de trabajo a las necesidades que tiene la persona. Además de esto que parece un poco panfletario, pero que bueno, que creo que es un poco el sentir que tenemos todos, además del acceso al empleo, en el empleo ordinario, hay otras fórmulas de lo que consideramos, o lo que jurídicamente se considera, el acceso al empleo de personas con discapacidad, que una puede ser lo que se denomina autoempleo, es decir, la constitución de una persona con discapacidad en empresa por ella misma, bien a través simplemente de una actividad por cuenta propia, con trabajadores o sin trabajadores, o de una actividad por cuenta propia, o a través de una sociedad del tipo que sea. Y este tipo de trabajo también tiene algunos incentivos fiscales. Hay unos préstamos incentivados en cuanto a los intereses para la constitución del autoempleo. La verdad es que la normativa arranca del 2004, entonces está muy limitada a los periodos, una serie de años que arrancan desde 2004. Tienes una aportación directa, es decir, una subvención directa por la constitución de tu propio puesto de trabajo, de tu autoempleo, que en este momento, sinceramente les digo, no sé a cuánto alcanza, porque varía cada año según la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y también existe la posibilidad de tener reducciones que pueden ir desde el 50 hasta el 75% en la contratación de trabajadores cuando una persona establece su propio puesto de trabajo y se autoproclama a sí mismo como empresario. Otro sistema de empleo del mercado ordinario es lo que jurídicamente se denomina el empleo con apoyo. El empleo con apoyo, me imagino que ustedes que trabajan en el mundo de la discapacidad saben de lo que estoy hablando, y imagino que aquí, como en otros muchos ámbitos locales, existen fundaciones y asociaciones que se dedican al empleo con apoyo. En el empleo con apoyo estamos hablando de la posibilidad de integrar a una persona con discapacidad en un centro de trabajo normal, pero con una persona, diríamos, en lenguaje coloquial, casi adjunto pegante, es decir, que esté como un tutor de esa persona hasta que empieza su proceso de formación para integrarse en ese centro de trabajo, en ese puesto de trabajo, hasta que conoce realmente cuál es la mecánica o cuál es la actividad que tiene que desarrollar en el centro de trabajo. Y conforme el trabajador con discapacidad se va integrando en ese centro de trabajo, en ese puesto de trabajo, el apoyo se va desgajando un poco de la persona con discapacidad. Eso existe. También existen ayudas que están reguladas a partir del Real Decreto 870/2007, donde tenemos recogidas qué tipo de ayudas o qué tipo de subvenciones se establecen para ese apoyo. Y finalmente
eso sería el gran bloque de integración de las personas con discapacidad en el mercado ordinario, y nos encontramos desde la otra perspectiva con ese bloque de personas con discapacidad que, por tener una, digamos, una autonomía inferior o más limitada, más que inferior, no pueden integrarse dentro del mercado ordinario, y entonces hay que canalizarlos, se puede canalizar hacia otras formas de empleo. Y ahí los dos grandes bloques que se consideran es básicamente los centros especiales de empleo y lo que se denominan los enclaves laborales. Por centros integrales de empleo, cuando hablamos de ello, imagino que ustedes ya conocen de lo que estamos hablando, nos estamos refiriendo a una serie de empresas que no tienen por qué ser empresas sin ánimo de lucro, que muchas veces entendemos que los centros de empleo tienen que ser empresas sin ánimo de lucro, y no es verdad. Pueden ser empresas del mercado comercial ordinario como cualquier otra, y pueden obtener beneficios económicos. Y de hecho, por desgracia, muchas veces obtienen más beneficios de los que obtendría una empresa normal, porque lo que es la filosofía y el objetivo del centro de empleo no se utiliza de forma conveniente, sino que se distorsiona bastante, y lo que se hace es hacer un uso, por no decir un abuso excesivo, de la persona con discapacidad que está en un centro de empleo. Pero eso pasa algunas veces, como pasa en empresas normales en las que hay un abuso de los trabajadores. Es decir, ahí deberíamos estar toda la sociedad con los ojos muy abiertos para que no, si realmente ese centro de empleo con personas con discapacidad, el trabajador del centro de empleo no tiene autonomía o capacidad suficiente para defenderse a sí mismo, no defenderlos porque ellos no lo hacen, no, darles el apoyo para que sean ellos los que ejerciten su propio derecho de defensa, y no entremos en situaciones de abuso o, por no decir casi de esclavitud, de trabajadores que están realizando un trabajo real, pero que no tienen la rentabilidad económica ni la autonomía que tienes en el empleo, en lo que llamamos el empleo ordinario. En ese planteamiento de los centros de los talleres de empleo, los centros de empleo protegidos, como les decía, no solamente es que son empresas que tienen el ámbito de actuación normal de cualquier empresa que se mueva en el mercado económico, es decir, tienen y desean un beneficio empresarial y están legítimos para conseguirlo, no se lo discute nadie. Pero sí que el trabajador que está dentro de ese centro especial de empleo tiene unas condiciones especiales, es decir, es un trabajador que no le puedes obligar a hacer horas extraordinarias, porque tanto la normativa que crea los centros especiales de empleo como el convenio colectivo que tienen los trabajadores de centros especiales de empleo prohíbe expresamente ese exceso de horas extraordinarias, salvo que sean por razones de urgente necesidad. Y ahí hay un tema también que resulta, digamos, no sé si significativo o curioso, y es la eterna discusión de si un centro especial de empleo es centro especial de empleo porque el 100% de los trabajadores que forman la plantilla son personas con discapacidad, con independencia de que hay servicios dentro del centro especial de empleo que evidentemente no pueden ser cubiertos por personas con discapacidad, pues porque no tienen la habilidad física o psíquica para hacer determinadas funciones, o si se cabe la posibilidad de que haya una combinación de personas con discapacidad y personas que no tengan la discapacidad. Ahí sí que hubo una modificación en el 2004 en la que se entendió que hasta un 75% de personas con discapacidad se podría seguir considerando centro especial de empleo. Y luego hay otra cuestión que también me imagino que a todos en alguna vez nos ha surgido la duda, y es la relativa a... ¿Me dices cuánto? Casi. Vale. Si cuando hay una sucesión de empresas, y me imagino que algunos de ustedes lo han padecido, que cambie de un sistema de centro especial de empleo a otro centro que no sea especial de empleo. En principio no van a perder la condición de centro especial de empleo porque hay una sentencia muy reciente del Supremo en ese sentido. Yo simplemente dos puntualizaciones con el tema del acceso al empleo. La posibilidad de que cuando uno ya está en el ámbito laboral y pierde la capacidad, porque entra en una situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual, pero puede seguir trabajando en otra actividad, aunque sea dentro de la misma empresa, la obligación que existe legalmente de redactar el puesto de trabajo. Bien, es cierto que la ayuda económica que hay para esa redactación de puesto de trabajo es tan exigua como que creo que en este momento está en 980 euros. Y evidentemente con 980 euros no se puede redactar un puesto de trabajo. Pero que creo que realmente normas de protección del acceso al empleo para personas con discapacidad hay, y las hay suficientes, y lo que tenemos que exigir es, primero, que se apliquen,
Y luego que una vez que ella, la persona con discapacidad, está integrada en el ámbito laboral, tanto si es el ordinario como si es el especial, que se respeten sus derechos como trabajadoras. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Sí? ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? Ha quedado todo muy claro, ¿no? Ah, sí. Javier. ¿Por qué los servicios de inspección de empleo no actúan con más contundencia ante el incumplimiento del 38.1 de la Ley 13 del 7 de abril del 82? Buena pregunta. Pues a lo mejor porque no hacemos demasiada fuerza cuando ese incumplimiento existe y hay una, si no dejación, sí un aligeramiento de la obligación de cumplir ese aspecto, el seguir insistiendo en que actúen y actúen en forma. Es decir, muchas veces entendemos que la administración, por obligación legal, debería hacerlo por sí misma, pero todos sabemos, y sobre todo del ámbito profesional, que hay otras muchas veces que obligas a que lo hagan o no lo hacen. Y a lo mejor es que somos también un poco tranquilos en el sentido de no obligar, de no seguir insistiendo y cuando no cumplen, llevarlos a ellos a los tribunales por incumplimiento. Es que no se me ocurre otra, porque eso es algo que está ahí y que todos lo hemos padecido alguna vez. Entonces, bien, si la inspección no ha actuado y está incumpliendo sus obligaciones, vete con el tema, aunque sea un juzgado de guardia. A lo mejor la próxima vez ya se lo piensan 2 veces. ¿Alguna más? Bien, señores, pues muchísimas gracias. Gracias. Sí, bueno,